Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un expedicionario, vamos a llamarlo así, que se encuentra en Venezuela. Es nada más y nada menos que Luis Carnicero, quien pues ha tenido muchas, digamos, oportunidades de conocer sitios recónditos de Venezuela que por lo general ni siquiera las personas que viven en esa zona del sur de Venezuela los conocen, porque ha viajado a las entrañas de la tierra, lo cual diría yo que muy pocos en este planeta lo han podido hacer. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días y a todos los oyentes. Muy bien por acá, buen clima. ¿Qué tal por Bueno, allá? bueno, lo noto en tu vestimenta, o sea, estás en una zona tropical, como quien dice. Así es, así es. Mire, Estamos en una zona tropical maravillosa que nos ha privilegiado con todos estos recursos naturales tan importantes para Venezuela y para el mundo. Verdaderamente es un país privilegiado en recursos naturales. Tenemos todo tipo de diversidad de climas y de paisajes, ¿no? Sobre todo, bueno, nuestra estrella es el sur, lo que es Bolívar y Amazonas, ¿no? Donde se deberían centrar la mayoría de las expediciones y de las exploraciones. Y donde tengo, bueno, gracias a mi gran amigo Charles Bruger Carías, que fue mi mentor desde muy joven, tuve la oportunidad de participar y de explorar con él en varias expediciones muy importantes en los tepuyes de Venezuela. Sobre todo en el año 2004, que es lo que te llamó la atención, es el descubrimiento de la cueva que hoy en día es la más voluminosa y la más larga del mundo en roca cuarcita, que es el tipo de roca de la Ollantaypuy, que es arenisca. Y ya tenemos medido 24 kilómetros y medio, es la cueva más larga de Venezuela. Bueno, verdaderamente es un paraíso que alberga en el interior una cantidad de posibles descubrimientos nuevos para la ciencia, porque imagínate que taladren un tepuy la vida a través de tantos millones de años desde que se formó el tepuy, que fue supuestamente, de acuerdo a los estudios, en el fondo de un lago se formaron, cuando los continentes estaban unidos. Había un continente interior, Gondwana, al separarse, al correr las aguas, emergieron, se llevó el agua a las partes blandas y quedaron esas torres con esas cuevas que fueron formadas en el fondo de ese lago. Imagínate, estamos hablando del precámbrico inferior. Entonces, eso fue verdaderamente como estar caminando por algo totalmente nuevo. He tenido toda la vida haciendo espeleología, por supuesto en rocas, en cuevas de arenisca. Era la segunda vez que iba a una cueva de esa magnitud, era algo impresionante. Las cuevas normalmente se forman en caliza. La roca caliza es a través de un proceso químico, el agua de lluvia disuelve la roca porque forma una reacción química que va disolviendo y por ahí el agua se va permeando y disolviendo. Es como un alcacerce, pues, que forma una reacción química. En este caso fue algo diferente. Esta cueva de Chimantá fue formada en el fondo del lago de Gondwana, del continente, y grandes masas de agua permeaban por el fondo de ese lago y iban formando esos huecos. Eso fue demostrado a través de estudios que se han venido haciendo a través del tiempo, desde el 2004 que descubrimos la cueva, sobre todo por la presencia de unos fósiles de huellas, ripple marks, que son como las ondulaciones en la orilla de una playa cuando el mar está muy calmo, que te forma esas ondulaciones. Bueno, conseguimos esas ondulaciones en el interior de la cueva. Eso indica que se formó en el fondo de un mar quieto, que era ese lago inicialmente, ¿no? En Gondwana.
Y bueno, nuevas formas de vida, los bioespeleotemas. Bioespeleotemas son, todavía se están estudiando, aparentemente formados por cianobacterias. Fueron estudiados inclusive hasta en la NASA, por una gran experta en cianobacterias, y tienen un esqueleto silicio y un centro de ópalo. Además bueno, son iridescentes, ¿no? Tienen luz, cuando les pegas la luz quedan como, son maravillas desconocidas completamente. Cuando iba caminando iba viendo cosas nuevas que yo no Mira, conocía. Luis, ¿y estos bioespelotemas están vivos o están, o son cuestiones que han encontrado ustedes que ya están, digamos, no siguen, no están vivos en este momento? Están ¿Siguen? vivos, están Están vivos, sí, vivos. tienen un color rosado, tienen una geometría fractal, o sea, que desafían completamente lo que es las leyes de gravedad, etcétera. O sea, no es producto de una gota, es una geometría que van creciendo, una forma piramidal totalmente, son como capuchitos, o sea, como helados, ¿no? Tiene un color rosáceo, la base es más pequeña, es como un arbolito, y se alimentan aparentemente de la saponina. Cuando, la saponina es como las espumas que vemos en los ríos de Guayana. La corriente del agua en el interior de la cueva produce turbulencias de aire que levanta esas espumas, las volatiza en el aire, y estos animalitos se alimentan de estas cianobacterias que tienen ese esqueleto silicio, se alimentan de esas proteínas, pues. ¿Y hay Es alguna verdaderamente un relación, campo. hay alguna relación de estos, digamos, organismos, pongámoslo así, con, por ejemplo, lo que se conocen como los corales y eso, o no? No tienen ¿Se ninguna relación. parecen? No, se parecen a los corales. Los corales son organismos totalmente, no son cianobacterias. En este caso, son cianobacterias similares a las que se consiguieron en el meteorito marciano famoso, cuando, por eso es que le dieron una similitud, y por cierto, en un artículo salió arbolitos marcianos en el Chimantá, cosa que no tiene nada que ver, aunque a lo mejor no sería una teoría muy disparatada, ya que cerca del Tepuy, muy cerca, hay tres impactos, tres cráteres aparentemente de meteoritos, porque son cráteres perfectos. Inclusive hay roca en esos cráteres magnetita que se mueve con las brújulas, hace mover la aguja de la brújula, y o sea, que están imantadas de alguna otra forma. No es que sea meteorito, pero pareciera que eso es un cráter producto de meteorito. No se sabe, pues. Verdaderamente eso son cantidad de hipótesis y todo es válido, ¿no? Porque es algo Mira, completamente nuevo. bueno, yo, por ejemplo, viendo las fotos de este material que he obtenido a través de ti y de otras personas, me doy cuenta que estas expediciones pues siguen siendo cuestiones que tienen que ver mucho con la parte física del que se atreve a hacer esa expedición, pues porque no solamente tiene que someterse a otros climas que quizás no son a los cuales está acostumbrado, sino que también pues hay que tener ciertas facilidades para desplazarse, y es decir, que la diferencia quizás entre lo que era un expedicionario hace 200 años no es mucha, solamente quizás los instrumentos. Tú Sí, estás, digamos, tienes la posibilidad de leer la parte meteorológica sin instrumentos, me imagino, o sea, ya tienes esa orientación, tienes la capacidad de tener la vista de distancia sin referencias a otros objetos conocidos. ¿Qué has desarrollado en este tiempo en ese tipo de actividades? Porque yo, por ejemplo, cuando me he encontrado en ese tipo de situaciones, me doy cuenta que no tengo referencias, o sea, que no hay
objetos para ver los tamaños, no hay formas de calcular distancias como Sí, uno está acostumbrado, pues. Entonces, claro, cómo eres tú en esa situación? depende, ¿no? Si tú estás en la zona, es diferente que si estás en el aire. Para localizar todo este tipo de cuevas, más o menos medir las posibilidades de que realmente sea una exploración, o sea, sea un sitio exitoso, valga la pena invertir en una expedición que son muy costosas, pues estamos hablando de transportarse en helicópteros, combustible. Hoy en día los precios se han multiplicado por 20 lo que es la hora de un helicóptero, y además que es prácticamente imposible, pues, porque este tipo de expediciones hoy en día en los tepuyes inexplorados, donde son cumbres verticales, para llegar al sitio tardarías meses. Las referencias normalmente, conociendo la vegetación, te lo dan las palmeras, básicamente. Por lo menos nosotros conocemos la palma de Euterpe, que son unas palmas que están en varios sitios de Venezuela, que son las que proporcionan las semillas que comen los guácharos. Sabemos la altitud de una palma. La palma de Euterpe puede tener hasta 35, 40 metros de altura, hasta 45 metros de altura. Son muy altas, y hay otro tipo de palmas, agua, etcétera, que están en la entrada de las cuevas, en particular de estas. Y nosotros referenciamos la palma y más o menos teníamos la idea de el tamaño de la boca. Pero para saber de qué se trataba, tienes que fijarte mucho en el agua, los ríos que van por la superficie del Tepuy que de repente desaparecen, los conos en la cumbre de los Tepuyes, el cono que se forma donde hay una dolina por donde permea agua, las distancias de donde emerge el río. Al emerger sabemos más o menos por dónde entra, por dónde sale, en el caso de que puedas ver una entrada. Muchas veces este tipo de fenómenos suceden y nos indican si vale la pena ir al sitio a hacer una expedición. Como fue este caso. En este caso, la cueva fue avistada por Charles Bruger, y en un viaje de regreso de Prada a Tepuy, le pareció sumamente interesante con su ojo de explorador, lógicamente, y empezó, o sea, marcó el sitio en su GPS e insistió con sus amigos de hacer la expedición. Nosotros veía por las fotos que había tomado, no nos revelaba gran cosa, parecía un abrigo rocoso donde aparentemente podía haber un río que fuera al costado de ese abrigo rocoso. Digamos, en la cumbre del Tepuy había como una grieta, un gran derrumbe, y pensábamos que podía ser un abrigo rocoso. Como de costumbre sucede en los Tepuyes. Sin embargo, bueno, insistió sobre todo Charles, y bueno, conseguimos esta cueva, pero que es fabulosa, gigantesca, las dimensiones nunca vistas. O sea, bueno, Sarisariñama pues tiene un volumen, que son las cimas famosas, tiene un volumen que digamos superaría a esta cueva, pero como cueva en Cuarcita es la más voluminosa y es la más larga del mundo. No hay una cueva tan larga y tan Mira, voluminosa. y a nivel de profundidad, porque yo podría ser que fuera una cuestión transversal, como puede ser algo que pues te tienes que adentrar. ¿Cómo ves esa cueva? ¿Cómo se formó esa cueva? Porque tengo Bueno, entendido que tiene que ver con también el fluido de las aguas estas que vienen de seguramente de la superficie superior, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma esa cueva? Tiene varias direcciones, varias... digamos, un sistema, ¿no? Nosotros hemos medido 24 kilómetros y medio. Tiene una galería principal. Los instrumentos que utilizamos para medir, pues, casualmente fueron los que llevamos, los instrumentos más modernos, como láser. Sin embargo, el láser nos presentó un problema, que la arenisca, al ser roja, y el láser, al hacer un punto rojo,
pues realmente se perdía en el techo y no lograba medir bien porque era el mismo color. Por lo tanto, solamente en algunos grandes salones funcionó. Y invitamos unos checos, Brano Smida y Marek Audi, especialistas en espeleología en la sociedad eslovaca y checos, y Checoslovaquia, ambos presidentes de las sociedades en sus respectivos países, y trajeron un instrumento muy tradicional que consistía en una caja con un rollo de un material, un hilo biodegradable, parecido al hilo de un hilo dental, pues, pero biodegradable, que agarrabas la punta del hilo, la cajita tenía una brújula y tenía un clinómetro para verla justamente, con eso veías la altitud, la brújula para ver la orientación, el rumbo, y uno jalaba, y una persona se quedaba con la caja, el otro jalaba la cuerda hasta el sitio donde ya no se veía la luz, o sea, donde tú cruzabas una galería, los dos puntos de luz no se veían, ahí se medía, te daba justamente los metros, porque a medida que ibas corriendo el carrete, te iba marcando los metros. Y justamente ibas haciendo el mapa con la brújula y con el clinómetro que te daba el buzamiento, pues. Si era en subida, lógicamente la cueva era en subida porque íbamos en contra de corriente y todo el tiempo íbamos en contra de corriente. Eso íbamos dando los pasos. Adentro no funcionan, por ejemplo, lo que es ningún instrumento de medición que tenga que ver con un satélite. Lo único que podíamos ver es el barómetro para ver la presión barométrica, para ver si efectivamente venía una inundación, para saber si podía estar lloviendo afuera o no, que era uno de nuestros principales riesgos estando adentro, ¿no? Las crecidas que nosotros presenciamos, afortunadamente no estábamos en la parte interna, estábamos en la parte externa, pero una crecida, como viene en desnivel, al llegar a la salida, que sería la boca, hay un dique, porque hay una pared de derrumbe, y el dique hace que se forme un lago que llegó a tener 15 metros de profundidad, que si hubiésemos estado del otro lado, hubiésemos podido salir por unas horas hasta que bajase. Pero como es algo nuevo, que nadie nos ha echado el cuento, sino que vamos explorando y vamos viendo, veíamos, lógicamente, en las segundas, terceras expediciones, cuarta, veíamos donde había presencia de huellas o no. En el caso de que las huellas hubiesen sido borradas, quiere decir que el agua pasó por ahí, o sea, que la inundación, podíamos predecir más o menos de qué profundidad eran sitios riesgosos donde te podías quedar atrapado. Llegamos a un sitio que era fabuloso, ya lo denominamos el planetario. Era un planetario perfecto, un domo gigante que tenía 100 y pico metros de diámetro y una altura de 20 metros. Ese sitio era el más peligroso. Nosotros dormimos porque en el centro de ese planetario hay como una montaña de roca. Dormimos en la parte superior. El río ahí se divide y pasa por un lado y por otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que acampamos ahí, más o menos eran como las 2 de la mañana, y llegamos a ese punto, y a las 4 horas, una cascada que se escuchaba dejó de sonar. Entonces empecé a balbucear con los checos porque era complicado, nos comunicamos en inglés. Comentamos el asunto y lo único que podía haber pasado es que creció el agua de tal forma que ya no había cascada, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas escribiendo la historia a medida que vas explorando, ya para dejárselo a las futuras generaciones que ya sabrán qué medidas tomar, pues. Y tú tienes, Pero sí, básicamente, en esos casos vas, por ejemplo, con un bote inflable, ¿qué posibilidades tienes en caso de que ocurra la inundación de la cueva, de la caverna? bueno, nosotros dejamos en un punto específico un bote inflable. En 2 puntos dejamos 2 botes diferentes. Afortunadamente, no tuvimos la necesidad de usarlo. Sí vimos, había la parte, digamos, final, sí
la galería, hay unas partes donde el techo se reduce. Ahí sí vimos que no podíamos estar ahí a la hora de una inundación. Ahí hay un fenómeno que lo llamamos tsunami, que en una oportunidad empezamos a escuchar explosiones fuertes, muy fuertes. Afortunadamente estábamos en la parte de afuera de la cueva. Eso era que se hizo un dique en algún sitio. Ese dique hizo que llegó un momento que el agua lo rebasó y en ese momento ese volumen de agua empezó a ir por las galerías y como las galerías son curvas, al chocar formaba explosiones. Es delicado. Pues, todo ese tipo de cuestiones, pues nosotros hicimos expediciones en época de lluvias también para ver cómo se comportaba el fenómeno, saber cómo era verdaderamente la parte hidrológica y bueno, para ver las experiencias dentro de la cueva en todo tipo de estaciones, seca y lluvias, ¿no? Mira, volviendo al tema este del bioespeleotema, Peleotema. sí, ¿cómo ese tipo de vida no tiene la alimentación de la luz, pues? Entonces, ¿cómo se Claro. da la vida sin luz? ¿Cómo es eso? Espelio, cueva, ¿no? Uh-huh. Tema, bueno, motivo. Biológico. Ahí no hay ni un solo fotón luminoso. A tal punto que cuando le pegabas la linterna, que eso también hablamos después de las lámparas, eso fue toda una experiencia. Cuando le pegábamos la luz y la retirábamos, quedaba iridescente, o sea, quedaba con luz. No hay, es igual que, bueno, que los distintos tipos de animales que viven dentro de las cuevas, ¿no? Con el tiempo, o sea, hay algunos que son ocasionales, pero hay otros que viven dentro de las cuevas, como el Hydrolutus, que es un grillo que descubrimos internamente, también unos escorpiones negros, son totalmente ciegos, totalmente porque no lo necesitan. En este tipo de espeleotemas, ya te digo, o sea, no necesitaban, crecían en un sitio donde la saponina fuera arrastrada, donde hubiese una corriente de agua que a su vez formase una corriente de aire y estas espumas flotan y bañaban, digamos, el espeleotema y de eso se alimentaba la cianobacteria que lo formaba. Aparentemente, según los estudios, tienen más de 300 billones de años. Aparentemente, Increíble. digo, eso no es mi especialidad y no. Increíble. Hay papers. Mira, bueno, Te puedo hacer llegar estudios. Bueno, te lo agradezco. Mira, bueno, una de las cosas que estaba pensando antes de que habláramos, decía, ¿qué libros puede una persona como tú haber leído en la juventud, en la niñez? Tú veías tenías este tipo de lecturas relacionadas, Julio Verne, claro. o algo así. Tenías esa... Sí, eso es lo que realmente me fascinaba, sobre todo Viaje al centro de la Tierra, pero también leía muchísimo todo lo relacionado con montaña, leía mucho el Club de los Cinco, el Club de los Siete, que eran unos muchachitos que exploraban, bueno, eran medio detectives, pero eso era lo que me fascinaba. Le Club de Cinq, lo debes conocer. Sí, el clon de Set, eso es lo que me fascinaba. Y por supuesto, entonces, bueno, en algún momento hacías tus expediciones a la Scout, hacías ese tipo de cosas. Claro, fíjate, mi mamá conocía a Charles, que era un muchachito y que se había graduado de odontólogo. Mi mamá trabajaba en el Galipán, el antiguo centro comercial, que fue uno de los primeros de Caracas, ¿no? Y ahí estaba una compañía donde ella trabajaba y Charles con su papá trabajaba eventualmente digo eventualmente porque tenía un pie en el consultorio y un pie en la selva, ¿no? Entonces, yo de niño, ella la acompañaba al odontólogo y me acuerdo, 2 años, entonces él me regalaba pelotitas de platino, de amalgama, lo ponía en una cajita, mira, guarda eso bien, que eso es un platino, eso es muy valioso. Eso. Entonces, con el paso del tiempo, yo empecé a recoger piedritas en la calle, las barnizaba para que brillasen,
y en las cajas de tabaco hacía cajitas adentro como una colección de minerales y se las llevaba en la próxima visita que hacía mi mamá. Y siempre fue esa inquietud y realmente después me metí en los Lobatos, en el Colegio Francia, después estuve en los Scouts, pero siempre fue paralelo a Charles, que fue mi gran mentor. Cuando estuvo, lógicamente, cuando hizo la expedición de Saricen, la primera fue las cuevas del Cerro Utana, yo no podía ir, pero era muy, muy jovencito y seguía los pasos. Siempre estuve metido llevándole cosas. Me acuerdo que el papá de Charles me veía feo, siempre me preguntaba, ¿qué hace usted aquí? Porque yo le llegaba murciélagos, cosas en caja, entonces como que él le molestaba que yo hiciese eso, que hiciésemos eso en la puerta del consultorio de gente seria, que no iban unos muchachitos con murciélagos, ¿qué hace usted? ¿Y a qué quiere ver? Todo el tiempo me preguntaba eso. No, yo vengo del doctor Charles, eso, le teníamos pánico. ¿Y qué viene a hacer? No, que le vengo a traer aquí un murciélago. Jovencito, ¿qué viene usted a traer murciélagos para acá? Esto es para arreglar la muela, me decía. Bueno, y básicamente fue así, ¿sí? Hasta que Charles mira, pero llegó a también, ministro de la Juventud y lo compramos. ajá, y sí, pero la otra vez me mencionaste también que hiciste otro tipo de expediciones, no solamente... Claro, sí, afortunadamente tuve participé en expediciones muy interesantes con Charles, sobre todo estuvimos en los Rápidos del Caroní, con los hijos del senador Robert Kennedy. También estuvimos con Jacques Cousteau en la isla de Cubagua, en los pilones de Nueva Cádiz de Cubagua, un descubrimiento de unas columnas a 15 metros de profundidad que todavía no se sabe si formaba parte del antiguo puerto de Cubagua, de Nueva Cádiz, no se sabe todavía. Aparentemente son unas formaciones naturales, esos pilones. También estuve en la Tortuga con José Miguel Pérez, quien descubrió a través de fotografías aéreas unos fuertes holandeses, un fuerte holandés. Hicimos esa expedición y lógicamente las expediciones de Chimantá. Aparte de eso, bueno, estuve aquí en Venezuela, sobre todo afuera, bueno, llegué hasta la base del Everest, afortunadamente. Eso son cosas que mientras uno pueda, hay que hacerlas, ¿no? Sí, bueno, y Verdaderamente. tiene, yo me imagino que, no sé, el hacer las expediciones, pues es una vivencia única y eso, y te da otra dimensión también de lo que es el tiempo, pues, y te sales de tu vida Totalmente. normal, porque tú eres por lo que tengo entendido, eres una persona, digamos, urbana, vida tipo Caracas, digamos, Totalmente. y hay muchas De número. personas, sí. Y bueno, ahí tiene, digamos, un contraste total, pues, una cosa así increíble, ¿no? Es totalmente antagónico a mi profesión. Yo soy contador público, te quemas los ojos de tantos números, de tantos impuestos, de tantas leyes que cambian constantemente. Y sí, esto es un escape que te saca de la realidad y te ubica en un mundo paralelo. Verdaderamente, gracias a Dios que aquí en Caracas tenemos este Ávila tan espectacular que te inmersas en esa montaña y estás en otro sitio, ¿no? Verdaderamente tenemos claro, la pandemia nos ha encerrado, aquí estamos como leones hablados, no se pueden hacer grandes expediciones, además, por lo que te dije de los costos, hoy en día ya nuestros amigos que estaban acá, que podían tener aviones, avionetas, nos prestaban todo ese tipo de colaboración, hoy en día eso no existe, tampoco hay un apoyo, un interés pues en apoyar ese tipo de actividades por parte de las autoridades, por lo tanto todo se hace muchísimo más difícil porque este tipo de cuestiones o lo haces por hobby, pero hay gente que se dedica a eso y eso es lo que nos hace falta, que vive de, o sea, debería vivir de eso, como es el caso de Charlie, ha dedicado su vida en estudiar en todo eso y eso no es, o sea, no se lo retribuye nadie, ¿no? Y va a dejar ese legado, afortunadamente, porque él lo hizo, él hizo ese trabajo. Pero nosotros hemos tenido que eventualmente, digamos, utilizar esto como un escape y es porque nos llama, nos gusta y por eso nos hemos metido en este mundo, pues, que lógicamente, ¿no?
te dedica mucho tiempo, porque estas grandes expediciones una expedición te puede durar mínimo es 1 o 2 semanas, es tiempo, tienes que requerir de tiempo. Entonces, de algún lado lo tienes que sacar, o se lo quitas a la familia o se lo quitas a tu trabajo, pero por eso tienes que organizar muy bien tu tiempo, ¿no? Bueno, me imagino que en la vida de hoy en día serás de las pocas personas que se desaparece y no se consigue a través del celular ni a través de WhatsApp por 1 semana, 2 semanas. Exactamente, a tal punto de que eso que está diciendo es muy cierto, a tal punto de que hay gente que se desespera porque está pendiente que venga la señal, cúnchale, y te escriben de inmediato, pero ¿dónde estabas metido? Oye, lógicamente, sí, en efecto, sí. Sí, Mira, pero bueno, es un mundo totalmente diferente. Ahí realmente no puedes pensar en más nada. O sea, cuando estaba caminando por esas galerías en la Cueva Gruber, en Chimatá, es totalmente nuevo todo, por lo que te digo. Empecé a ver todas las divisiones de la arenisca, los colores, las formaciones. En todo momento te esperabas a la vuelta de la esquina conseguirte algo más raro que lo otro. Y sí, ahí pierdes hasta la noción del tiempo. No sabes si es de día, si es de noche, no sabes. Tampoco en una selva lo sabes, porque la copa de los árboles no te permite ver luz, ¿no? Es mira, exactamente igual. y cómo son las temperaturas ahí en esas cuevas, porque también la falta de luz produce que hayan temperaturas bajas o cómo son las temperaturas. Es, es estable. Son 15 grados estable en toda la cueva. Básicamente, lo que tiene la cueva es como las bodegas, pues que te mantienen una temperatura estable. Y como es en la cumbre del Tepuy, del Chimantá en este caso, son 2.500 metros, pues la cueva tiene una temperatura de 15 grados todo el tiempo. No les da sol, no les da, o sea, tienen una capa de roca enorme encima y mantienen esa temperatura, pues muy estable. Eso también influye pues, en los animales que habitan. Tienen muy poca fauna, tienen pocos guácharos, pocos murciélagos, alacranes. Sí, sí, me llamó la atención que no tenía mucha fauna, digamos, esas colonias gigantes de guácharo, esas colonias gigantes de murciélagos. Es muy poca fauna. No lo sé por qué. A lo mejor tiene que ver con la alimentación, a lo mejor tiene que ver con las crecidas de agua que arrastran toda la materia orgánica, pues, de lo que se podía alimentar o a lo mejor es porque la cumbre del Tepuy son normalmente muy inhóspitas para la vida y eventualmente se ven animales en la cumbre de los Tepuyes, se ven pájaros, este tipo de cosas, pero no se ven mamíferos, muy rara vez se ve unos hormigueros, ese tipo de cosas, pudiese ser eso también, ¿no? Mira, lamentablemente tenemos que concluir en algún momento, pero quisiera que tú me dijeras cuán realista es mantener digamos, pongámoslo así, reserva natural que tenemos nosotros en el sur del país, estos parques. ¿Cuán realista lo ves tú desde el punto de vista, digamos, en el futuro? O sea, porque uno, por ejemplo, yo me pongo a ver, a escuchar siempre, bueno, ahí en esa zona también pues hay riquezas, hay cantidad digamos, de sitios que se pueden explotar también desde el punto de vista de lugares para hacer algún aprovechamiento hidrológico en energía, en ese tipo de cosas. ¿Cuán realista y cuál es el precio que uno tendría que pagar si lo llegase a aprovechar? ¿Qué tendría la humanidad que perder en ese caso? Mira, a mí me parece que este tipo de regiones son cuestiones de Estado, pero ya no del Estado donde están, sino son de los estados del mundo, porque digamos, el Amazonas es el pulmón del mundo. Si tú te pones a ver hoy en día una fotografía en Google o te metes en Google y ves los huecos tan gigantescos que hay en la Amazonía, eso está desenfrenado. No sabemos a dónde va a llegar. Aquí en Venezuela se había conservado porque era como un tabú.
era una mano seria siempre ante lo que era la región de Guayana, pero ante la falta de turismo y una cantidad de cuestiones, el contraste en lo que pueda ganar, por ejemplo, un indio, lo que le pagan en la minería, eventualmente, o sea, en un momento dado, el turismo ha bajado enormemente, por lo tanto no puedes mantenerlo, no se puede mantener y recurre a depredar el ambiente completamente. Es algo difícil, muy difícil de mantener. Se había mantenido bien, pero ahorita digamos que está totalmente desbordado con todo lo que fue el arco minero, que digamos está rodeando nuestras joyas, lo está rodeando, que es una joya mundial, que es una reserva mundial biológica, es una reserva para la humanidad de cantidad. Ahí puede estar la cura de miles de enfermedades, están los saltos, las reservas de agua más importantes. Bueno, está siendo rodeado constantemente, cada vez más, y cada vez hay más incursiones en lo que es el Parque Nacional, y cada vez no sabemos a dónde va a llegar esto, verdaderamente. Es preferible, nosotros hacemos nuestro trabajo de protesta, pero no podemos hacer más nada. Un buen día, hay zonas que tú no puedes ir. Lo que es el Alto Carrao, por ejemplo, a la pata del Salto Ángel, han habido unos incendios tan voraces, provocados, lógicamente, y con una capacidad de respuesta de apagarlos muy tarde, este tipo de cuestiones con lo que protestan ciertos individuos, porque se le sacó la balsa. Tú ves el color del Carrao en este momento, y de ser agua negra, ahorita es un agua con turbulencia, tiene residuos, tiene tierra. ¿Por qué? Porque están haciendo minería aguas arriba. El Parque Nacional Canaima se mantiene bien, relativamente bien, tiene sectores del parque. ¿Por qué? Porque los grupos de ecologistas mismos se encargan de protegerlo. Pero todo lo que está alrededor, hay cantidades de infiltraciones en lo que es Parque Nacional, que bueno, que no sé a dónde va a llegar esto verdaderamente. Hay mafias inclusive del oro y todo que están en la zona. Es impresionante cómo se está deteriorando el ambiente, sobre todo los huecos que quedan en ambientes donde no vuelve a crecer un árbol, porque las tierras son muy áridas, los pH son muy elevados, por lo tanto, que se produzca vegetación en esa zona es muy complicado, tarda muchísimos años. Bueno, eso es lo que nos está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, ojalá que todo se pueda atrapar en algún momento de tal forma que no llegue a un mal irreparable, pero estoy de acuerdo contigo, esas son zonas que deberían ser regiones, cuencas internacionales y no dependientes de una o dos, tres cabezas, sino que sean ya un organismo internacional realmente que las vigile, que son... Es que vivimos en un solo planeta. Sí. Mira, Es bueno, nuestro planeta, no podemos poner fronteras ahí. Quisiera que te despidieras con un mensaje quizás para las nuevas generaciones de exploradores. ¿Qué les diría? ¿A dónde deberían de interesarse? ¿Qué posibilidades hay? No sé, algo que les digas. Yo lo situaría verdaderamente en el sur, porque es nuestro orgullo mundial, el Salto Ángel, los Tepuyes, y son las zonas más frágiles. Verdaderamente es la zona donde, lógicamente, es muy costoso, pero si tú demandas ayuda, es la forma de que reconozcan que existe un sitio, que demanden ayuda y que se dirijan a la zona a realizar las expediciones, porque es la zona más virgen, donde hay muchísimas cosas por descubrir. La cueva mismo, nosotros nos quedamos en 24 kilómetros y medio. Sabemos que tenemos las entradas de otras que se van a comunicar con esas seguramente, de acuerdo a la morfología, los mapas, etc. No hemos podido realizar las expediciones, pero te tocará a las nuevas generaciones de no solamente explorar para correr el velo, pero para ahí
debe albergar científicos, biólogos, geólogos, etcétera, que realicen sus estudios ahí. Lógicamente ahorita es una actividad que vendría a ser un hobby, porque es muy mal pagada aquí en el país. Esperemos que cambien tiempos, que cambien los tiempos y que hay un interés diferente. Las nuevas generaciones que se dirijan a esa zona y que exploren esa zona, que es una zona que está virgen todavía. Entonces, virgen para estudiar, para explorar, para descubrir, sobre todo para descubrir. Mira, Y Luis, bueno, ese bueno, es mi mensaje. te deseo que te sigas dando ese tipo de gustos, que se te cumplan uno que otro viaje más. Y bueno, ha sido un placer hablar contigo. Me parece que eres una joya desde el punto de vista venezolano, porque el conocimiento que ustedes tienen, yo creo que no se puede escribir ni se puede transmitir muy fácil, hay que hay que irlo sacando. Así que bueno, espero que mucha gente aproveche tu tiempo de vida para que se comuniquen contigo, para que puedan, digamos, en cierta forma heredar algo de eso que tú tienes. Y bueno, te deseo lo mejor para este año también, para el 2021, que lo pases, que logres, digamos, todas tus metas a pesar de lo que está pasando. Y bueno, un gran abrazo desde Viena. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista. Un saludo muy cordial. Espero tenerte por aquí en Venezuela, que un día puedas con nosotros participar en una expedición, que van a venir muchas. Así espero que pase esta pandemia también mundial y que podamos seguir con las exploraciones que, digamos, están detenidas por un tiempo. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos los oyentes. Pues. Gracias a ti. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.